Y también antes de presentar a Ralph, se me pasó a agradecer a Memo y a Guillermo y a Fidesur y a Iniciativa Climática de México que hayan realizado este foro. Necesitamos más foros así. Ojalá podamos hacer para varias regiones o para todo México. Pero bueno, muchas gracias. Ahora me tengo el gusto de presentar a Ralph. Ralph Fechner es ingeniero industrial por la Universidad SRH de Heidelberg. Obtuvo una maestría en Ciencias en Transferencia Internacional de Tecnología en la Universidad BHT de Berlín. Ralph es un empresario radicado en la Ciudad de México con más de 15 años de experiencia en la industria mexicana de energía eólica y renovable. Estableció y administra empresas líderes en México como Mexion Corporation y Estudios Climáticos Especializados. Y con Mexco fundó y lideró varios desarrollos de parques eólicos, de los cuales más de 300 megawatts ya están girando y otros se pondrán en marcha próximamente. Y bueno, pues él justamente está desarrollando un proyecto de hidrógeno, o varios proyectos de hidrógeno, ahorita nos va a contar. Y pues muchas gracias, Ralph. Nada más habla alemán, entonces espero que todos hablen alemán. No te creas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ralph Wegner. Soy el director ejecutivo de Mexion Corporation. Pues muchas gracias por esta invitación, Guillermo, por la Iniciativa Climática de México también. Pues un honor compartir el panel con ustedes, Flor, Israel. Les quiero platicar un poco nuestras experiencias como una empresa valiente meterse en este nuevo negocio, en este nuevo segmento, digamos, después de las energías renovables, ¿no? El segmento subsecuente lógico de. Sí, pues tenemos 5 temas. Presento rápidamente pues qué es la compañía, qué hacemos, rápidamente lo que es el hidrógeno verde, el amoníaco, qué hace México en este contexto, una breve descripción del proyecto y la competitividad global y algunas consideraciones para el offtake, la compra-venta del amoníaco, que es el punto clave, muy, muy importante. Bueno, nosotros pues desde hace casi 20 años estamos trabajando en México, sobre todo en el sur-sureste, en Oaxaca, Yucatán, Campeche. En la empresa Climatic pues instalamos torres de medición, estaciones de medición para valorar el potencial para plantas eólicas, fotovoltaicas, etc. En Mexion reparamos las aspas de las turbinas eólicas y en Mexco desarrollamos, integramos y preparamos proyectos centrales eléctricas renovables y ahora pues este proyecto de Marengo para la inversión, ¿no? Nosotros no los instalamos, pero preparamos todos esos proyectos para que el capital tiene un aterrizaje suave y cómodo para esos proyectos, ¿no? Algunas palabras sobre los mercados, dónde están, cómo funcionan y los mecanismos. Aquí una imagen sencillo, otra vez o nuevamente, pues cómo se produce el hidrógeno, el amoníaco, cuáles son las aplicaciones y como pueden ver en la gráfica de la izquierda, en la columna de la derecha, pues tienen variedades enormes en la industria. Es un insumo esencial para todas las industrias, desde fertilizantes hasta la generación de energía, productos químicos, combustibles marítimos y pues varios otros más. Aquí en estas gráficas vemos cómo las agencias internacionales de energía, tanto IRENA como IEA, ven el mercado del amoníaco en particular. Ven a partir del 2030 una barrita pequeña, verde, en ambos lados. Parece pequeña, pero si miran un poco a la escala, son 20 millones de toneladas al año. Por favor, pongan esta cifra en la memoria de corto plazo, ahorita necesitamos, ¿no? Y en la gráfica izquierda inferior, pues vemos un poco en qué segmentos o en qué industrias se aplican pues, el uso de amoníaco.
Por otro lado, vemos en el lado derecho superior una gráfica que nos explica por qué el amoníaco es tan importante para el hidrógeno verde. Pues es el medio, la molécula que se puede transportar a un 20% del costo del hidrógeno, ¿sí? Por eso hay que convertirlo, empacarlo en esta forma, en esta molécula, en amoníaco, y transportarlo a donde se puede pues, utilizar, como amoníaco directamente o pues, otra vez en un proceso de separación, pues otra vez en hidrógeno y ya llega a sus diferentes aplicaciones. Y una de estas aplicaciones vemos en la gráfica derecha inferior. Se prevé que pues, va a ser el combustible marítimo, digamos, por mayoreo, ¿no? Todos los buques transatlánticos utilizarían en su mayoría pues, amoníaco como combustible en los próximos pues, 20, 30 años. ¿Qué hace México en este respecto, ¿no? Primero, pues algunas gráficas sobre la ubicación de México y la distancia a los mercados. Como pueden observar, pues la ubicación de México pues, es favorable, fabuloso. De hecho, no hay ningún país que llegue tan rápidamente a los mercados principales, Estados Unidos, la Unión Europea e incluso Japón en Asia, ¿sí? Incluso más rápido llegas desde México a Japón que desde Qatar, ¿no? Donde pues vienen ahorita los mayores suministros de amoníaco verde y hidrógeno verde para este mercado. ¿Qué hemos hecho en México? Pues ya vimos en los paneles anteriores muchos estudios, ¿sí? Pues ahí salen algunos más, me parece en 2 semanas el Reino de los Países Bajos también va a publicar su estudio de hidrógeno. Pues todos coincidimos en esta gráfica que podemos mirar en la parte derecha inferior. México tiene un posicionamiento muy favorable, tanto como para la exportación como para el uso doméstico de estas moléculas. Es una posición que muy pocos países pues, pueden tener, ¿vale? Entonces, muchos de estos competidores en cuanto a la producción, como es por ejemplo en Latinoamérica, China o Argentina incluso, pues no tienen mercados internos. México sí tiene esta demanda y esto es crucial para primero tener contenido nacional en la industria y también para pues, la venta de los productos, ¿no? Otra cosa que México tiene y muchos otros países no tienen, en pocas palabras, son palabras en inglés, investment grade. Tienen la seguridad de inversión que muchos países no tienen, ¿no? Muy importante, a nivel técnico puedes llegar a ser competitivo al momento de financiar proyectos, el costo del capital rompe las economías de los proyectos, ¿no? Pues aquí una lámina sobre los proyectos que nosotros tenemos, ¿verdad? Obviamente la asociación tiene mucho más insights que nosotros. Y pues hay 3, digamos, 4 regiones en México, que sí es el sur-sureste, con los estados de pues, Campeche, Yucatán y también Oaxaca, donde pues trabajamos nosotros en México y unos colegas de Dinamarca, Copenhagen Infrastructure, seguramente los han escuchado en las mañaneras, ¿no? Por otro lado, en Baja California, pues están los franceses para pues, aplicaciones pues, un poco más pequeños, es la generación de energía eléctrica en los hoteles, por ejemplo, en las cuadras, ¿no? Y los gráficos aquí en la parte inferior de la parte izquierda vemos cuánto hidrógeno se mueve en México, quiénes son las empresas que lo mueven
Y cabe resaltar ahí que todo este hidrógeno es fósil, es gris, ¿sí? No hay ningún hidrógeno verde o azul que se mueve hoy en día en México. Por otro lado, esta otra gráfica también es muy interesante, que vemos la parte del hidrógeno que es captivo, es decir, se produce en el sitio donde se utiliza, y merchant, es decir, se produce para pues, el comercio internacional, a nivel de México, a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional. Y podemos observar, pues en México, pues básicamente se produce el hidrógeno justamente donde se produce, es decir, en las refinerías. Pues esto es el negocio en México, ¿no? Y en Estados Unidos tenemos un mercado mucho más, vamos, flexible, que tienen pues una gran parte, poco menos que la mitad del merchant, es decir, pues ahí puede que pues, un hidrógeno competitivo de México pueda hacer pues o ganar un poco de este mercado, ¿no? Y a nivel mundial, pues en grandes rasgos es un 15%, ¿no? Del mercado del hidrógeno verde y también del amoníaco. Vimos en la presentación anterior que hablamos de 180 millones de toneladas de amoníaco al año. Graban esta cifra también, por favor. Un 10% de estos son 18 millones de toneladas que están en el mercado fluctuante, ¿vale? Quizás un tema interesante con Estados Unidos. Todos sabemos que publicaron ellos un subsidio llamado Anti-Inflation Act, que al principio fue pues, muy emocionante, pero no publicaron a la vez las regulaciones y hoy en día los están poniendo y están muy similares a lo que pone la Unión Europea. Por ejemplo, ahorita voy a decir algunas palabras más en cuanto a la regulación, es justamente este círculo que nos mostró Flor, ¿no? Bueno, ahorita pues pasamos al proyecto, son unas gráficas un poco técnicos, espero que no son demasiado aburridos, ¿no? Pero aquí vemos pues la hoja de vida de este proyecto. Hablamos de una capacidad de producción y ahora bien 205,000 toneladas, ¿sí? 205,000 toneladas. O sea, de los 18 millones de toneladas que vimos en las gráficas de las agencias internacionales en la presentación que mostró Flor, 18 millones de toneladas tenemos como mercado captivo para el amoníaco verde y apenas un proyecto de esa naturaleza, que es ambicioso, muy grande, y platicamos un poco más, produce apenas 205,000 toneladas. Nada más para que tengamos claro qué dimensiones tiene el sistema energético, qué dimensiones tiene una planta de esta naturaleza. Para poder producir 205,000 toneladas de amoníaco, y por cierto, permítanme un comercial con tecnología Topsoil, ¿no? Necesitamos mucha energía eléctrica. El proceso de la electrólisis requiere altas cantidades de energía eléctrica. Entonces, esta planta tiene una central eléctrica al lado. Entonces, México lo conocemos hoy como abasto aislado, ¿sí? No está interconectado a la red, en ese sentido muy alineado con la política eléctrica pues, actual, por un lado, y por otro lado, también con las regulaciones, tanto en los mercados europeos como en los Estados Unidos. Cumple con criterios que se llaman adicionalidad. Adicional quiere decir que tiene que ser una planta, una central eléctrica de recién creación para poder utilizar esta energía para la producción de moléculas verdes. Esto es un mecanismo para no tomar la energía verde del mercado eléctrico, ¿sale? Y por otro lado, pues hay un otro tema que se llama correlación horaria. Es decir, que toda la energía verde tomada para la producción de las moléculas verdes tiene que correlacionarse y comprobar el origen de ser renovable.
Es decir, que tomado de la red, donde sea, tiene que ser reciente y tiene que ser generado en la hora que se utiliza. ¿Sí? No podemos utilizar un exceso de energía fotovoltaica, por ejemplo, a mediodía y tomarlo en la noche cuando nos conviene. No funciona así. Tiene que ser una correlación horaria. Por eso conviene mucho tener una planta eléctrica pues, al lado, ¿no? Y así diseñamos este proyecto. Y tiene una planta, una mega planta de 480 megavatios de energía eólica, casi 300 megavatios de energía fotovoltaica, un banco de baterías, pues también muy grande, ¿no? Y además, pues el tema de la logística del producto, ¿no? Necesitamos un ducto para pues, embarcar el amoníaco para poder llevarlo a sus mercados nacionales y internacionales, ¿ok? Pues es una inversión aproximada de 1.300, 1.500 millones de dólares y con costos de producción y, digamos, puestos en los mercados. En este caso tomamos el ejemplo del puerto de Rotterdam en Europa, es el puerto energético más importante de la Unión Europea y pues algunas consideraciones sociales. En cuanto al desarrollo de la región sur-sureste, pues se pueden crear 1.000 empleos durante la construcción, 200 empleos, 150 empleos directos en la operación. En un lugar donde en el sur-sureste, pues de acuerdo al INEGI, tenemos un ingreso anual de aproximadamente 100,000 pesos por cápita. Sí, solamente 100,000 pesos por cápita. Entonces, 200, 250 empleos, digamos, y no me quiero comprometer a 5 salarios mínimos, ¿sí? Como sueldo promedio, pues solamente con eso se duplica el ingreso por cápita, ¿sí? Esto es un impacto positivo y relevante en el desarrollo del sur-sureste, ¿sí? Pues además, en el área del proyecto, obviamente no en la área de construcción, pero en el área del proyecto hay manglares. Entonces, obviamente, como sucede, están maltratados, pues hay que implementar programas sociales para su reforestación y también para su protección, ¿vale? Pues aquí vemos algunas fotos del sitio, del contexto, pues la firma del contrato ya lo presentaron nuestros compañeros y amigos del gobierno del estado de Campeche y quiero pues hacer énfasis en la logística, puertos, ¿sí? Vemos aquí en la foto derecha del lado izquierdo un buque que se ve pequeño. Es un buque de 200 metros de largo con un calado de 12 metros. El buque tiene un calado de 12 metros. Es decir, que el puerto necesita como 15, 18 metros. En todo el sureste hay solamente 2 puertos que pueden cumplir con esto. Coatzacoalcos y Salina Cruz. No hay más opciones, ¿sí? Esto es un gran tema. Entonces, por eso salimos con un concepto logístico que llevamos, eso lo podemos observar en el lado derecho, un ducto submarino a los 7-8 kilómetros, pues cargar el amoníaco, ese tipo de barcazas que vemos aquí en el lado izquierdo, transportarlo a aguas mucho más profundas y a través de sistemas de monoboyas, etcétera y demás, que hoy en día son sistemas de carga, de anclaje pues muy comunes, muy típicos, pues cargar el amoníaco a este tipo de buques que pueden cruzar el Atlántico, por ejemplo, o llegar a Japón, ¿no? Pues estos son los conceptos logísticos. El sitio está a 30 kilómetros más o menos del puerto de Ceiba Playa y desde luego es el puerto de soporte donde van a estar los barcazas, pues otros buques y naves de apoyo para el posicionamiento de los buques grandes y todo eso. Toman esto en cuenta, es que no es una cosa menor, ¿vale? Y claro, nosotros venimos del sector renovable, no tuvimos mucha idea de estos temas,
aprendimos en los últimos 2 años bastante sobre transporte marítimo, ¿sí? Y aquí hay una gráfica en cuanto a las bondades de los recursos renovables en la península, en particular en este sitio en Campeche. En la gráfica superior derecha podemos observar la variación del potencial eólico durante el año. Como pueden observar, es la columna azul, hay muy poca variación. No es un sitio como, por ejemplo, los vientos del Istmo en Oaxaca, donde tienes una temporalidad muy marcada. Eso en cuanto a adicionalidad y correlación horaria puede ser un tema que es difícil de resolver, ¿no? Entonces, no tenemos las mejores condiciones eólicas, no compite en cuanto a velocidad con Oaxaca o con Tamaulipas, pero lo que tiene es esa continuidad y esto no lo tienen tan marcado los otros sitios. Por eso es importante la selección del sitio, ¿vale? Y por otro lado, en la gráfica inferior vemos la complementariedad entre los dos recursos renovables, eólico y fotovoltaico. Es decir, que el viento deja de soplar a las 7 de la mañana y entra el sol y otra vez nos permite ofrecer un suministro constante dentro del término variable de las energías renovables a la demanda. ¿Sí? Esos son, digamos, estos términos que nos permiten esto. Aquí ven un pequeño diseño del parque eólico, de la planta fotovoltaica. Área gris es la planta química, es decir, electrolizadores, desalinación de agua, las capturas de nitrógeno al aire y el proceso Haber-Bosch de tecnología Topsy. ¿No? Sí. Y tal vez una palabra más en cuanto al agua. Efectivamente, pensamos desde antes que no queremos comprometer o repetir más un caso de Constellation Brands. Todos conocemos lo que sucedió. No queremos estar expuestos. Entonces buscamos desalinación de agua, salinas en esta región, y pues se produce una buena cantidad de agua adicional que pues estará disponible también para pues las comunidades en esta región e incluso municipios. Increíble de creer, pero Champotón, aunque pues tiene agua, tiene pozos, tiene un problema de suministro de agua dulce, ¿ok? Entonces, con eso tenemos que pues atacar o digamos resolver más bien estos temas de interés social. Por otro lado, toda esta superficie son como 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas que necesitamos para colocar las turbinas y tener también el espacio entre las turbinas para que no viene más un listo y pone otra turbina en el medio y nos roba el recurso eólico, ¿no? Entonces son 15.000 hectáreas que pues necesitan contratarse. También un gran tema, ¿sí? 50% más o menos es digital, otro 50% es privado. Pero en total hablamos de aproximadamente 500 propietarios. Se imaginan la historia de la contratación, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, más o menos por la renta de estos terrenos se pagará pues, un dinero que a la vez también tiene potencial de pues, agregar más un ingreso significativo al ingreso promedio por cápita, ¿sí? Entonces, sí, un proyecto de esa naturaleza sí es complejo, pero es la única forma como en grandes medidas puedes o te permite incrementar el ingreso por cápita en esta zona, ¿no? Bueno, pues aquí ven pues ya parámetros técnicos muy variados. O sea, hemos simulado esta planta por su tiempo de vida de 25 años, hora por hora, ¿vale? Eso solamente son 7 días con una, digamos, demostración pues, del detalle de planeación que hemos hecho. Pueden mirar en la parte de arriba, electricity, o sea, electricidad, que sí hay momentos donde no hay producción de energía eléctrica.
no sopla el sol, perdón, no sopla el viento, ni, ni brilla el sol, perdón. Y pueden observar que este proceso, el Haber-Bosch, es un proceso muy sensible, no lo podemos apagar. Entonces, pues para eso necesitamos el banco de baterías para mantener pues este proceso andando, ¿no? Esos son los pequeños, grandes detalles. Esta gráfica demuestra un poco la metodología y el proceso, cómo se planea, cómo se integra un proyecto así. Son básicamente 5 fases, 5 etapas. Por la complejidad que han visto, pues es un proceso de 5 a 10 años, ¿no? No es un proyecto que pues tengo una buena idea y se implementa. Hay que trabajar a largo plazo, ¿no? En los últimos 2, 3 años hemos realizado pues, los primeros etapas, clase 5 y clase 4, y ahora estamos tratando de pues, llegar a clase 3 y 2. Es el FEED y pues llegar al FID. Son términos ingleses, Final Investment Decision, es decir, que tenemos aprobación de los inversores y bancos para invertir en este proceso. Tiene un presupuesto, son pues, varios millones de dólares. El dinero está disponible, pero llegamos a la pregunta del millón y la compra-venta y quién va a comprar el amoníaco. Esto son unas gráficas en cuanto al precio a nivel internacional, a la competitividad de moléculas producidas en México, en este caso Marengo, y en los mercados internacionales. Como pueden observar, muy competitivos en ese sentido y confirmamos un poco lo que hemos visto en todos los estudios, que pues, sí hay manera para producir estas moléculas en México y llevarlos a los mercados internacionales y todavía ser mucho más competitivos que todos los demás países con quienes competimos. No competimos con otros proyectos en México, competimos con proyectos en otros países, ¿vale? En esta primera gráfica izquierda superior miramos el resultado de una subasta de la Unión Europea en cuanto al hidrógeno, solamente hidrógeno. Comparamos los precios de Marengo en forma de amoníaco y ya puesto en Rotterdam y todavía somos muy competitivos en comparación a estos otros precios porque estos precios que miren ahí es un lugar de producción en algún lugar en Grecia, en algún lugar en Suecia, en algún lugar en España, están muy lejos de las infraestructuras de distribución y de sus pues, puntos de consumo. Por otro lado, en el medio vemos la última, bueno, fue una aucción de Alemania dentro del contexto de la Unión Europea, donde ganó una empresa llamada Fertiglobe, nadie lo conoce, pero es un consorcio, palabra muy importante, ahorita vemos esto, de ADNOC y OCI. ADNOC es, digamos, coloquialmente dicho, el Pemex de Abu Dhabi, ¿sí? Y OCI es una empresa privada de origen holandesa y ofertaron, ganaron 70.000 toneladas de amoníaco al año a 1.000 euros la tonelada. 1.000 euros son aproximadamente $1.100. Y acordamos que pues en México podemos producir $900-950 la tonelada, ya puesto en Rotterdam. Otra vez muy competitivo. Y en el lado derecho vemos un índice del S&P, es un índice del precio del amoníaco. Vemos un aumento en los precios del 2022 al 24, casi del 50 a 100%, ¿no? De $700 la tonelada, un poco más de 1.000, 1.200, 1.300, 1.000, depende un poco de la temporada. Pero es un índice que no tiene liquidez, o sea, no hay negocio que fomenta pues, esta estadística. Son precios
no sé qué datos tienen, no quiero entrar en ese tema, tengo otros datos. Bueno, esto en cuanto a la competitividad. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no logramos venderlo? ¿Sí? Somos tan competitivos, pues debe de salir como un bolillo caliente, una tortilla caliente. Todo el mundo debe de comprarlo. Pues no es así. Es realmente muy difícil. No, nadie se quiere comprometer. Es un mercado que pues, es nuevo, es creciente. Las gráficas que miramos en los paneles en la mañana, pues todos tienen una curva con un grado de declinación muy marcado en cuanto a al costo de producción. Entonces todo el mundo dice, no, pues si me espero otros 5 años, el costo va a estar 50% menos. Pues tampoco es cierto. Los electrolizadores, a pesar de que escuchamos en la mañana que los costos disminuyen, ahora sí tengo otros datos, no disminuyen, aumentan. ¿Sí? No es así. Aquí les quiero enseñar un mecanismo que hicieron, por ejemplo, esta aucción muy interesante. Esta aucción de Fertiglobe, donde ganó el Pemex de Abu Dhabi con una empresa privada de fertilizantes operadora en Rotterdam. ¿Sí? 1.000 euros la tonelada, $1.100 la tonelada. Ellos ganaron este proceso, esta aucción, donde podemos mirar consorcio, proyecto 1, A y B. Y ahí vamos. Necesitamos cerrar las filas, cooperación entre la industria, entre la política, entre los fideicomisos. Solo ningún proyecto va a lograr nada, ya lo ha dicho Flor antes. Hay que trabajar en conjunto, muy coordinado, si queremos lograr que en México se ven ese tipo de proyectos que podemos llevar desarrollo a estas zonas marginadas. No hay otra forma, ¿sí? Digamos, aquí vemos un poco una idea, ¿por qué no un consorcio que puede ganar ahí puede ser formado a través de Manobra, Fidesur, un Pemex? O sea, hay que hacer un taller, tomen esta idea, ver cómo podemos lograr algo así. Y este consorcio compra aquí y coloca el producto en estas opciones, en este mercado, ¿no? También la Alianza Energética puede ayudar a enlistar un consorcio A, B o C en esta lista. Los requerimientos que pide INCO para poder participar también son barreras muy altas, ¿sí? No cualquier empresa puede participar, ¿no? Por eso está un ADNOC ahí y no cualquier otra empresa, ¿ok? Por otro lado, pues esto es, digamos, del lado de suministro. Eso hacen en Europa. Una plataforma así también podría existir en México para pues, la venta del producto. Aquí en Mundo ofertamos amoníaco verde, por ejemplo, hidrógeno verde, metanol, SAFs, pues los diferentes derivados del hidrógeno y se puede ofrecer en ese sentido, ¿no? Lo que tienen el INCO es paga justamente esta diferencia de precios entre un amoníaco fósil y un amoníaco verde. Hay una diferencia pues, grande hoy en día, ¿ok? Un amoníaco fósil hoy en día vale, no sé, $300, $400 la tonelada, dependiendo del gas natural. Un amoníaco verde competitivo, ya vimos, anda entre pues, más o menos los $1.000 la tonelada. Entonces, esta diferencia está compensado por este organismo para fomentar y arrancar este mercado, ¿sí? Entonces, pues eso es necesario. Si no tenemos acceso en los mercados internacionales hacia estos mecanismos a través de consorcios, cooperaciones, no vamos a hacer ningún punto. No vamos a lograr nada más que tenemos potencial y queremos hacer tracción. ¿Sí? Pues disculpen estas disruptivas informaciones, pero pues así está el mercado, ¿no?
Bueno, pues el INCO tiene varias opciones más, se suman más países a esto, se van a dedicar 3.5 billones de euros a esta compra. Los holandeses y los alemanes también hacen un lote más aparte. O sea, hay un mercado allá, pero pues poder participar no es fácil, ¿vale? Pues es eso. Pues estos son, digamos, los hallazgos, los resultados que hemos logrado en este proyecto. Se ve, pues la verdad, muy interesante, muy buenas economías dentro del proyecto, pero el mercado del off-take, la compra-venta, es sumamente retador. Y si no trabajamos juntos, los demás países van a ganar. Y aquí no va a suceder nada. Pues con esas palabras los dejo reflexionar. Muchas gracias.